Hola Camila. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, muy bien. Chicos, bueno, ahí va entrando más gente. Ahí les puse en el grupo otras dos hojas que deberían haber estado en los casos clínicos y no estaban. Pero como tenemos creo que tres clases de casos clínicos, vamos a poder desarrollarlo. Es un caso clínico de una paciente con hepatitis. Que no sé por qué no lo subieron. Así que ahí los puse en el grupo, ¿ok? Así los trabajamos. Profe, en la primera página que mandó, la que dice hepatitis virales arriba, ¿Sí? ¿vio? Hay una parte abajo que no se ve bien. No sé si le puede sacar otra foto, por favor. En la que mandé recién. Sí, hay una partecita que no se ve. No sé qué será lo que no se ve. Yo lo veo completo. ¿Eh? A mí no se me ve. ¿Vio la parte donde dice laboratorio, química? Desde ahí para abajo como que me sale la primera parte de la izquierda, pero me faltan palabras. Deben ser algunas. Vos dice false y me A ver, aparece uno. ahí lo reenvié, fíjate si ahora se ve mejor. No, me llegó igual. ¿Te digo igual? Sí. Es esa parte del laboratorio que me dice false, dos puntos, uno cero veo, pero no sé si sigue otro número. Sí, a mí me pasa lo mismo y en la parte de abajo las preguntas también, como que hay una parte, igual deben ser dos letras cortadas. Ah, sí, está cortado. Ahí está, eso. Bueno, no importa. Dice, la fosfatasa alcalina no me importa el valor. Comentario, este es un caso típico de hepatitis viral. Varios virus pueden afectar al hígado y es importante establecer cuál es la etiología específica de este cuadro porque eso tiene importancia pronóstica, terapéutica y salud pública. ¿Por qué? Genial. ¿Cuáles virus pueden ser considerados como causantes de este cuadro de hepatitis y qué determinaciones de laboratorio se deben realizar para acercarlos al diagnóstico etiológico? Pongan imaginación. Ah, No, era por la fosfatalsa alcalina, que capaz que tenía alguna importancia, no sabía, por eso. no, no pasa nada. Bueno, arranquemos con lo que tenemos en la PELCO. Caso clínico de virología, ¿sí? Vamos a ir haciendo pregunta a pregunta y vamos discutiéndolas. ¿Quién lee la primera pregunta? Yo la leo, sí. Dale. Bueno, la primera pregunta dice, el criterio a seguir para las transfusiones sanguíneas con relación a hepatitis es el siguiente. A. Una persona que haya tenido la enfermedad puede donar sangre después de un mes. B. Puede hacerlo después de 6 meses. C. Sangre refrigerada no contiene el virus después de 78 horas. D. La sangre debe refrigerarse una semana. Y E. Una persona que haya tenido hepatitis en la infancia puede donar sangre. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo Profe, ahí en marqué esta la E, ¿Alguien pero preguntó consulté en algo? internet igual. duda, Sí. porque el AB también podría ser o no, por el tiempo de... Por lo leí en el Robbins igual, no lo leí en el de micro. Por el tiempo de incubación, ¿puede ser o no? Bueno, entonces, ¿quién dice que está correcta la E? La E también, igual. ¿La E está bien? Sí.
Los demás no saben, no contestan. Profe, yo Igual, encontré ah, que después de 10, o sea, después de 10 años, o sea, después de los 10 años, si te agarras ya no podés donar, pero en la infancia sí. O sea, si lo tuviste en la infancia, podés donar de grande. ¿Y No sé por si qué estará bien. ¿Y por qué esa diferencia? Ah, la verdad, no sabría decirte. Ah, bien. Encontré eso, pero no. profe, yo leí de que Eh, solamente pues, o sea, pueden donar sangre si tuvieron hepatitis A nada más. No hablaba nada de hepatitis B y de las demás hepatitis. y yo de lo de hepatitis A, como que la infancia es re común, entonces por ahí, como dice infancia, uno da por hecho de que es hepatitis A. ¿Puede ser eso también? Ok. ¿Por qué podés donar si tuviste hepatitis A y no podés donar si tuviste hepatitis B o C? En esos casos puede ser porque no hace viremia sistémica y solamente se queda, digamos, en el hígado. Puede ser que sea por eso. Esa puede ser una de las razones. Puede ser también por el tipo de virus, que uno es ADN y el otro ARN. No, porque el virus, el hepatitis C, tampoco podés donar y es ARN. Es ARN, tenés razón. Profe, ¿puede tener algo que ver con la latencia? Porque creo que el virus de la hepatitis B hace latencia y el de la no me acuerdo. Ninguno de estos virus hace latencia. Ah, El único virus que hacen latencia son los herpes virus. Pero está cerquita, Sofía. ¿Qué es lo que hacen B y C? Son crónicos. Crónico. Quedan integrados al genoma. Son crónicos y el B se puede integrar al genoma. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiene que cuidar es no estar transfundiendo hepatitis B o C. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Acá, digamos, la respuesta... ¿Qué es lo que pasa con los... ¿Cómo hago yo para determinar que tuviste hepatitis B o C? La serología, busco el antígeno o el anticuerpo. O sea, el antígeno, en el caso de hepatitis B, el antígeno S, si fue por vacuna, o el anticuerpo anticore, si cursaste la enfermedad. Entonces, Bien, entonces, ¿cuál buscarías? para Definir si tuviste o no una hepatitis C, una hepatitis B. o sea, el antígeno S. El antígeno ese. Yo buscaría el anticuerpo, el anticuerpo. El anticore LUVA, ¿por qué? Porque si encontráramos ese, se supone que cursaste la enfermedad o no. Y no podrías donar después sangre porque podrías pasar el genoma, ¿o no? Y el antígeno S, si busco el antígeno S, Ángela, ¿qué pasa? Eso es infección aguda. Si busca el antígeno S... No, ahí ya me perdí. Se me mezcla el anticuerpo. O sea, para donar sangre, si yo busco el antígeno S y me da negativo, ¿transfunde esa sangre? El tema es que estás buscando si la infección es aguda, o sea, en ese momento. Lo que vos tendrías que ver es si él tuvo hepatitis B, entonces ahí buscaría ya el anticuerpo, la IgG anti C, o sea, el core, que decían las chicas. Ok, y si yo... Los títulos, profe, del antígeno S no son bajos una vez de que ya no es aguda la enfermedad y sin embargo puede estar integrado a las células el genoma viral. Por eso es más efectivo por ahí buscar los anticuerpos específicos y no los antígenos.
Claro, el antígeno, lo que decía el libro es que era indetectable a las 12, entre las 12 y 24 semanas después de la exposición. Ok, eso No está tendrá igual más o menos. no tendrá que ver con el tema de la vacunación, porque si te da negativo el del antígeno de superficie, eso significa que por ahí no fuiste vacunado contra ese antígeno. Si yo encuentro el antígeno en superficie, si busco el antígeno en superficie, ¿qué estoy buscando? Está vacunado. El antígeno en superficie. Pero si encuentro el antígeno en superficie, ¿qué me dice? Que estuvo vacunado. Claro. Que tenés el virus, sería. Antígeno. Claro, que tenés el Que virus. tengo el virus, ¿ok? Bien, nunca voy a encontrar, es cierto que si yo te vacuno con antígeno en superficie, pues nunca lo voy a encontrar al antígeno de la vacuna. Si tengo antígenos positivos es porque está el virus dentro, ¿ok? Eso me dice... Perdón. ¿Sí? Que si encontrás el antígeno es porque estás enfermo y el día de mañana si vos querés saber si la persona tuvo hepatitis tenés que buscar el anticuerpo. Y anticuerpo. El que dijeron las chicas, no me acuerdo el nombre. El core. Ese. ¿Y qué pasa si encuentro el anticuerpo antisuperficie? Sería que tenés protección, digamos, para otra infección, porque ya eliminaste los antígenos de superficie. Es como la inmunidad protectora ese anticuerpo, ¿no? Ok, entonces el que tiene anticuerpo antisuperficie me confirma que tuvo enfermo. Se puede haber generado por la vacuna también ese anticuerpo. Ok, entonces si yo busco anticuerpo antisuperficie puede ser que haya estado enfermo y se controló o que haya sido vacunado, ¿verdad? Sí. Entonces me sirve el anticuerpo antisuperficie para definir si transfundo a alguien o no. No. No, claro, capaz que no la tuvo y fue por la vacuna. O capaz que sí la tuvo y yo creo que está vacunado y la tuvo, ¿ok? Claro. Si un antígeno el antígeno de superficie me da negativo, ¿significa que no la tuvo? Puede ser que... ¿Puede repetir, profe? Puede ser que se haya curado. Si el antígeno de superficie me da negativo, ¿significa que no tuvo hepatitis B y entonces puedo transfundir? O que no se vacunó, puede ser también. Puede ser que si vos la tuviste, este anticuerpo anti-S, que no se detecta cuando ya desaparece el antígeno. El anticuerpo anti-S se va a detectar siempre después de haberte recuperado de una hepatitis B o haberte vacunado, ¿ok? Siempre, o sea, aunque te hayas curado, va a estar el antígeno. No, anticuerpo. Anticuerpo. El antígeno puede... Perdón. Iba a decirles que cuando digan antígeno o anticuerpo, aclaren cuál. O sea, ¿qué antígeno están hablando? Porque tenés el antígeno E, tenés el antígeno de superficie o los anticuerpos. Y dentro de los anticuerpos pueden ser IgM, IgG, y además del anticuerpo, ¿para qué? ¿Sí? Yo le pongo una corrección ahora para que no sigan repitiendo. En hepatitis B, B de vaca larga, nunca hablen de curado. ¿Ok? El paciente, la hepatitis B se controla. Uno se recupera, pero no se cura. Nadie que tuvo hepatitis B puede tener la certeza absoluta de que no la tiene adentro todavía, ¿ok? Entonces la hepatitis B no se cura. Entonces no hablen de paciente curado. Paciente con hepatitis B controlada o recuperada, pero no curado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, la única forma en la que yo detecto si una persona tuvo o no hepatitis B es haciendo el anticuerpo anticore. ¿Por qué?
Porque significa que el virus estuvo ahí, digamos, o sea, se generaron contra el antígeno C o antígeno del core. Y ¿Y qué es entonces el core? ¿Y qué es el core? el núcleo. ¿Tiene núcleo los virus? O sea, Digamos que la parte interna bueno, entre claro, los ácidos nucleicos y las proteínas del core, digamos, el la parte centro. central. Ok. Y bien, entonces la única forma en que tenga anticuerpos anticore es que tuviste el virus dentro. ¿Bien? Entonces, en banco de sangre, ¿qué voy a buscar? Anticuerpo anticore. Ese va a estar siempre. ¿Mm? También se busca antígeno de superficie, pero es más importante buscar el anticuerpo anticore. ¿De acuerdo? Los anticuerpos, bueno, nada. Los anticuerpos tienen que madurar en su capacidad de unión al antígeno. Bien, y esa maduración lleva 1 año o más de 6 meses. ¿Mm? Por eso uno dice que una persona que tuvo hoy, si tuviste una hepatitis, no importa la edad a la que le tuviste, para donar sangre tiene que haber pasado más de 1 año de ese cuadro de hepatitis. Porque al año yo ya, si no encuentro anticuerpos, estoy seguro de que tu hepatitis no fue de las de riesgo. ¿Ok? Entonces, por eso no está bien la respuesta B, que dice 6 meses, creo. Puede hacerlo después de 6 meses, no. Ya puedes hacerlo después del año, sería. Y la respuesta correcta es una persona que haya tenido hepatitis en la infancia. ¿Puede donar sangre? Sí. Porque nadie puede donar sangre antes de los 18 años. Así que si a los 18 años quiere donar sangre y en la infancia ya ha pasado más de 1 año. De cualquier manera, aunque done sangre, se hacen todos los anticuerpos y toda la búsqueda de screening para estar seguros de que no estás transfundiendo una hepatitis, ¿de acuerdo? Profe, tengo una duda yo. ¿Eso sería hepatitis B y C o no? En las dos crónicas que se buscan. B y C son las dos, pueden ser crónicas. Ahora. Profe, yo no entendí bien por qué se busca el del core. No entendí. Sí, porque si yo te busco antígeno en superficie, si yo busco el antígeno en superficie y es negativo, puede ser que nunca tuviste o puede ser que controlaste la enfermedad. ¿Ok? Si te busco el anticuerpo antisuperficie, puede ser que tuviste y te recuperaste de la enfermedad o puede ser que te has vacunado. Y si busco el anticuerpo anticore, la única chance de que tengas anticuerpo anticore es que hayas tenido virus dentro y por lo tanto, si te da positivo, sí o sí estuviste infectado. Y si te da negativo, no estuviste infectado. ¿Ok? Entonces, el más específico y el que mayor información me va a dar en un banco de sangre es el anticuerpo anticore. Si el anticuerpo anticore me da positivo, sí o sí tuviste virus dentro y por lo tanto no podés ser donante. Si el anticuerpo anticore te da negativo, nunca tuviste virus dentro y por lo tanto podés ser donante. ¿Ok? Ahora sí. Perdón. O sea, si esto de que una persona que haya tenido después, o sea, puede donar sangre después de la infancia, y en esa igual se encuentra, digamos, el anticuerpo anticore y no pasa nada. Si tuviste hepatitis B, te va a aparecer el anticuerpo anticore durante toda la vida. Claro, pero igual, o sea, aunque se busque y dé positivo, si fue ya pasó un tiempo, igual se puede donar. No. Justamente lo del donar sangre después de la infancia es porque yo ya ahí estoy seguro de que vas a tener anticuerpos, ¿ok? Si tuviste una hepatitis B. Ajá. No te convencí. No, o sea, digo porque cuando se buscaba, por ejemplo, en la sangre para saber que ese donante no tenía hepatitis, digamos, o sea, si daba positivo para anticuerpos anticore, ahí sería que no puede o que sí puede donar. No podés.
Pero, digamos, pero esa sangre ya el paciente la donó y vos la tenés que descartar. En cambio vos cuando decís, tuviste hepatitis hace un mes y el tipo te dice que sí, directamente no dona. Claro. Porque te pueden dar falsos resultados. ¿Okay? Si tuviste una hepatitis hace más de un año, podés donar con el riesgo de que después tenga que descartar esa sangre. Está bien. Si tuviste hepatitis en la infancia, lo más probable es que sea una A, entonces lo más probable es que te dé negativo para las que se pueden transfundir. Está bien. Pensé que hepatitis en la infancia B, pero si no sabes qué hepatitis tuviste, claro. Si tuviste B en cualquier momento de tu vida, no sos nunca candidato a donar sangre. Está bien, ok, gracias. ¿Okay? No sé si lo vieron de... Sí, dale, Cami. No, que creo que era en el Robbins, que te dice todo el caminito de cómo entra una vez que se infecta, para que lo vean también ordenado. O sea, las vías de transmisión, eso se pregunta, y una vez de que ingresa en el organismo, cómo circula el virus y cómo ingresa, sobre todo en el hepatocito, y cómo hace la lesión, se replica y genera el daño. Que después está la clínica y bueno, a partir de que entra en circulación, porque es como vemos esto, el aumento de los anticuerpos y los antígenos. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Compara hepatitis A y B. ¿Cómo lo clasifican a hepatitis A? Ahí decimos la familia, ¿no? Sí. La familia de la hepatitis A es picornavirus y el del B es Hepataviridae, algo así. Hepataviridae. Y el género de hepatitis A es, entonces es familia picornavirus y género hepatovirus. Ok. ¿Qué genoma tienen? ARN. Hepatitis B, ADN. Perdón. El virus de la hepatitis A, sí, es Sí. ARN positivo. ADN O la polaridad. Y monocatenario también. Es monocatenario. Y la hepatitis B es ADN parcialmente bicatenario, circular. ¿Y eso por qué es parcialmente bicatenario? Yo, si no entendí mal, es porque no es que toda la cadena es bicatenaria, sino que es como por zonas. Porque tiene una parte incompleta la cadena positiva, puede ser. Exacto, porque hay una parte de la segunda cadena que es incompleta. Bien. ¿En presencia o no de envoltura? El virus de la hepatitis B es envuelto, pero el de la hepatitis A es desnudo. Ok, ¿hay serotipos? Sí, el de la hepatitis B tiene 4. Vale, yo encontré 4. Sí, el de la A es uno solo. Bien, ¿y tiene reservorio animal? El de la hepatitis B sí. Y el de la A no. ¿Cuál es el No, reservorio al animal revés. del virus de la hepatitis Ajá. B? ¿Eh? O sea, tipo, creo que la hepatitis B no tiene reservorio animal, pero la A creo que tiene tipo los mariscos y eso, que creo, no sé si es por eso que también se puede, digamos, transmitir de esa manera. Sí, en realidad creo que es por el agua contaminada que pasa los mariscos y vos comes los mariscos, creo, no sé. Bien, ninguno de los dos tiene reservorio animal. ¿Ok? El marisco está contaminado, no es un reservorio. ¿Y por qué es bueno saber que no tienen reservorio animal? Cami, ¿podés seguir un segundo? Sí. ¿Cuál quieren seguir? ¿Con hepatitis B? ¿Mejor? Consulta.
¿Tienen de que hepatitis B tienen serotipos diferentes? No sé ¿Dijeron si eso lo- recién? Y yo encontré Ganó la de 4. las chicas. Yo encontré 4. No sé si estarán bien. ADR, ADW, AYR y AD corta W. Yo también tengo cuatro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo encontré otros. ¿Los serotipos serían los antígenos de superficie, los tipos? ¿O qué sería serotipo? Claro, yo encontré que era por combinación de antígenos, puede ser. No, o sea, todo, eso es la estructura, digamos. O sea, la estructura es la estructura. El serotipo es como decirte el tipo de virus. O sea, de cepa. No los mezclen. Claro, porque yo había encontrado que posee un único serotipo, por eso consulto, para ver si lo tengo mal. Eso igual es del hepatitis A y lo menciona en el MUR, del único serotipo. Perdón, no te entendí. Se me cortó en Que realidad. lo del serotipo único en realidad corresponde al virus de la hepatitis A, no a la B. Y eso está en el libro, capaz que te lo confundiste ahí, porque sí lo menciona. Bueno. No sé si el profe se está basando en lo de la guía, pero por ahí recordar cómo es la estructura para que, no sé si vieron el gráfico del aumento de los antígenos y después cómo va aumentando el antígeno cuando infecta y cómo van aumentando luego los anticuerpos a medida que están expuestos al virus. ¿Lo han visto? Que tiene un inciso, concentración de títulos, antígeno, anticuerpo, sobre el tiempo sería, ¿sí? Y está en la página 549 del MUR, que alguien la tiene. Sí, con colores, eso está más bonito. Eso se los van a preguntar. Por eso les decía que está bueno que se hagan el recorrido de cuándo, o sea, a partir de cuáles son las vías de transmisión, ingresa el virus e infecta, y que después de eso tenés una brecha de tiempo, de periodo de infección, donde que va desde 45 a 120 días, 140, no sé, en el libro creo que dice 140, pero de esa brecha hasta que aparecen los síntomas, ¿sí? Entonces, es diferente eso es para hepatitis B, pero es diferente para los distintos tipos de hepatitis. Tenés los síntomas generales y luego que sería el malestar general, astenia, cansancio, febrícula, son como inespecíficos, anorexia, y después llega la ictericia con la coluria, colia, las mucosas amarillentas, todo eso. Entonces, una vez que el virus entra, o sea, tiene contacto con el sistema, con el organismo de esa persona, aumentan los antígenos de superficie, porque es como si recién aparece el virus en sangre, el virus está circulando y se empiezan a producir anticuerpos contra lo de afuera de ese virus, ¿sí? Pero ese virus entra en circulación, generalmente se adhiere a albúmina, puede que se adhieran a otras proteínas séricas, pero bueno, se une a albúmina, circula y tiene tropismo por el hepatocito, llega al hígado, se internaliza en el hígado, ¿por qué? Porque tiene receptores. Se adhiere a ese receptor, se internaliza en la célula del hepatocito y empieza todo el mecanismo de replicación que se lo tienen que saber, porque eso lo preguntan también. Empieza a replicarse todo esto de la cadena bicatenaria, cómo hace el caminito de ARN mensajero, su transcriptasa, lo digo así rápido porque por ahí no sé si ya lo leyeron, pero es como largo. Hasta que finalmente se hace el nuevo virus, y que en realidad el virus per se no es que daña al hepatocito, sino más bien es
todo el mecanismo de replicación que genera en esa célula y además la respuesta inmune que se genera contra el hepatocito, ¿sí? Y genera el daño y bueno, después van a ver los síntomas. Ah, bueno, y ahí Au dice que se integra al genoma celular, claro. Yo no les estoy haciendo todo el caminito del núcleo, si quieren lo hacemos, pero posta que eso se los pregunta. Así que finalmente, al tener la replicación y estar en contacto el cuerpo con lo que sería el core, ahí se empieza a producir anticuerpos anticore, ¿sí? Por eso cuando te vacunan es el antígeno de superficie recombinante, o sea, de superficie. Solamente te van a dar el de superficie. Por lo tanto, vas a tener anticuerpos contra la superficie. Nunca vas a tener anticuerpos anticore por la vacuna, ¿sí? Bien, entonces, una vez que, no sé si tienen el cuadrito, si lo pueden ver el gráfico por ahí, si lo tienen a mano, búsquenlo, porque a veces se genera mucha confusión, por ahí uno cuando lo lee lo entiende, pero después ve el cuadro, el gráfico y cuesta. Entonces, una vez que ocurre la infección desde el minuto 0, ahí empieza la primera línea ascendiendo, que sería antígeno de superficie, ¿sí? Que es HBsAg, ¿sí? Porque eso también, a veces lo abrevian y lo escriben mal abreviado. Entonces, eso sí, bueno, es el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Entonces, empieza a aumentar ese y empieza a aumentar el E. El antígeno E es un antígeno que implica que el virus se está replicando. Entonces, en el gráfico van a ver que aumenta progresivamente antígeno de superficie y el antígeno E. A medida que esto va pasando, se van empezando a producir anticuerpos contra el antígeno, ¿sí? De superficie. Entonces, hay un periodo de ventana que es la formación de inmunocomplejos, o sea, donde a medida que el cuerpo está expuesto al antígeno de superficie y empieza a producir anticuerpos, estos complejos se unen y desaparecen, digamos, no desaparecen, sino no se pueden censar solos, ¿sí? O sea, no puedes censar el antígeno de superficie porque está unido al anticuerpo. Entonces es un periodo de ventana donde pareciera que no hay, pero en realidad es que se están formando esos inmunocomplejos. Hasta que aumentan los anticuerpos en relación a los antígenos, ¿sí? No sé si lo ven porque empieza a aumentar el antígeno de superficie, después empieza a disminuir hasta que se produce la ventana. Cuando empieza a disminuir es porque se están produciendo esos anticuerpos contra esos antígenos y se están uniendo, ¿sí? Bien. A mí. La ventana entonces es cuando empiezan a producirse los anticuerpos. Los inmunocomplejos. Ah. O sea, sí. Digamos, del TP2, como esa red tridimensional que era entre más anticuerpos o entre más antígenos. No sé si me explico. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era que tenía una imagen de error. Zona de valencia inmunológica. Eso. ¿Sería eso o no, el periodo de ventana? Perdón, estaba no sé, es una pregunta. O sea, el periodo de ventana, hola, volví. Estamos hablando del periodo de ventana de hepatitis B. Sí. Tiene que ver con, están todos los anticuerpos ocupados con todos los antígenos que quedan. ¿Ok? Entonces, no podés detectar anticuerpos libres. Y eso, por ejemplo, si lo quisiéramos ver o sea, ¿lo podemos ubicar en alguna parte de los gráficos? Si nos preguntaran, sí. Por ejemplo, ¿en qué parte del gráfico ubicaría? En la... A ver, ahí se los comparto en la pantalla y te digo cuál es. ¿Sería cuando baja la cantidad de antígenos? Exacto. Ahí va. Profe, está justo en la página que dijo Luga, está en el Murray. Justo eso es lo que están preguntando. ¿Acá la ven? Sí, ¿La ven toda en pantalla? Sí, se ve. Bien. Este es el antígeno de superficie.
Esta es una hepatitis B aguda, ¿ok? Que se controla y desaparece, ¿ok? Este es el anticuerpo anticore total, que este es el que va a estar toda la vida. Entonces, este es el que dijimos que me sirve para detectar si alguna vez tuviste... Ayer debo haber contestado 25 consultas por pacientes aislados, temores. A las 10:30 de la noche estuve internando a un amigo. Nada. Está explotado. Estuve comunicándome con gente de Buenos Aires que están entrando en la desesperación. Me acaban de llamar, recién atendí una llamada de que no consiguen un lugar para un paciente de Cipolletti. Ya está todo lleno y no hay lugar donde meterlo. Se viene fea. Bueno, no importa, sigamos con hepatitis B, que es más fácil de curar por ahora. Bueno, entonces acá estábamos. ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, entonces tenemos el antígeno de superficie que sube y baja, el anticore total, que el anticore total son IgG e IgM. Este es el que va a estar permanentemente, va a ser positivo toda la vida. El IgM, que sube y baja, que me sirve para definir si es una hepatitis B aguda, ¿ok? Porque a las 32 semanas, de hace 8 meses a más tardar, ya desaparece, ¿bien? Y este periodo que hay entre que se negativiza el antígeno de superficie y se positiviza el anticuerpo antisuperficie, es el que se llama periodo de ventana. ¿Se entiende? En el cual, acá digamos, cuando se empiezan a producir los anticuerpos antisuperficie, inmediatamente, poquísimo después de que aparece el antígeno de superficie. Pero están todos bloqueados. Porque hay demasiado antígeno de superficie que ocupan todos los anticuerpos. A la medida que hay replicación viral, siempre va a ganar la cantidad de antígeno de superficie, por lo tanto no voy a detectar anticuerpos. ¿Ok? A medida que va bajando la replicación viral, se siguen uniendo a los antígenos, los anticuerpos con los antígenos que quedan. En este periodo hay un equilibrio en el cual la cantidad de anticuerpos están ocupados por los antígenos que todavía hay, y como los anticuerpos se siguen produciendo, cuando ya no hay más producción de antígenos, van a empezar a aparecer después. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, si yo le pregunto, ¿cómo sé yo que alguien está en un periodo de ventana? Va a ser encontrando los anticuerpos. Anticore con antígeno negativo y anticuerpo anti-S negativo. Antígeno S negativo y anticuerpo anti-S negativo. Y anticuerpo anticore positivo. Este es el único momento en el cual voy a tener anticore positivo y antígeno superficie negativo y anticuerpo antisuperficie negativo. Más adelante voy a tener anticore positivo y antígeno superficie positivo y anticuerpo antisuperficie positivo, y más temprano en la etapa aguda voy a tener anticore positivo y antígeno de superficie positivo. Bien, entonces acá estoy en agudo, acá estoy en pasado y acá estoy en periodo de ventana. ¿Ok? Profe, entonces, periodo de ventana sería antígeno S negativo, anticore negativo también. Cuerpo S. Anticuerpo de la superficie negativo. Luba, miralo acá en la imagen. El periodo de ventana está entre las 24 y las 32. No es así, pues no importa. Acá está dibujado así. ¿Qué tengo positivo? El anticore. ¿Ok? Anticuerpo de core siempre va a ser positivo. Y nada más. Nada más. Me da todo negativo. Está bien, ahora negativo. Voy a tener antígeno de superficie negativo y va a tener anticuerpo antisuperficie negativo. ¿Ok? Eso es el periodo de ventana. Lo único que tengo es anticore. Puedo tener M si está en agudo o el total, no importa, el total.
¿Ok? Pero fíjate, en este cuadro lo único que aparece positivo acá es esto que está acá, que es el total anticore o la IgM anticore. Bien, entonces lo único que tiene positivo en un antígeno de superficie es el anticore. Y por ahí cuerpo anti-E también. ¿Perdón? Que también está el anticuerpo anti-E en ese gráfico. Sí, pero sí. En general, digamos, yo no le doy mucha bola a eso porque el E solamente lo aplicamos en la crónica. ¿Mm? El antígeno E de hepatitis B te habla de replicación, por eso acá aparece, fíjate, en el momento en que está creciendo la curva de antígeno en superficie es porque hay replicación activa, entonces va a tener el antígeno E positivo. Bien. El anticuerpo anti-E, a diferencia del anticuerpo antisuperficie, aparece mientras hay replicación. Entonces yo puedo tener simultáneamente antígeno E y anticuerpo anti-E. El anticuerpo, cuando aparece el anticuerpo anti-E es una buena noticia porque quiere decir que está frenándose la replicación. Y cuando se frena la replicación y aparece el anticuerpo de superficie, o sea, y desaparece el antígeno en superficie, ahí va a haber, digamos, si vas a tener anticuerpos anti-E, anticuerpo anticore, y no voy a tener ni antígeno S, ni anticuerpo anti-S, ni antígeno E, pues ya no hay replicación, ¿ok? Profe, y en este caso, el periodo de ventana terminaría más o menos a las 36 semanas, ahí más o menos, en el gráfico. Acá termina cuando ya detectas anticuerpo anti-E. Bien. Anticuerpo antisuperficie sería. Antisuperficie, que ahí está dibujado en las 32 semanas. No le den bola a la semana, es un dibujo nomás. No es real que pueda ocurrir eso o no. Puede ser más rápido, puede ser más lento. La IgM anticore me dice que es agudo. ¿Ok? Porque si yo tengo un paciente... Bueno, veamos la hepatitis B crónica. ¿Está clara la aguda? Sí, profe. Ok. Veamos la crónica. Ay, no me gustó. Bueno, y una cosa que no les dije en la aguda, acá tenemos el ADN BHB, es el ADN viral, en realidad es lo que es la carga viral. Que podemos medir la cantidad de virus circulantes que hay durante un cuadro de hepatitis B. Esta es la hepatitis B crónica. Perdón, ¿no? No sé qué recién me doy cuenta de esto. Bueno, no me gusta este cuadro. Estaba buscando otro. Bueno. Este está mal. Perdón, ¿no?
En la hepatitis B crónica, lo primero que la pregunta que hago yo siempre en examen es, ¿cómo haces diagnóstico de una hepatitis B crónica? ¿Y qué se le ocurre? Porque tenés el anticuerpo antisuperficie. ¿Alguien más? O sea que yo tengo que es más de 6 meses del antígeno de superficie positivo, pero no tenés el anticuerpo anti-antígeno de superficie. El IgM. ¿Cómo sabés vos que llevas más de 6 meses del antígeno de superficie? Haces IgG del antígeno de superficie y el antígeno del core. Buscas eso. Pues ¿no? si le haces IgG del antígeno de superficie, IgG son anticuerpos. Quiere decir que te aparecieron anticuerpos contra el antígeno de superficie. Sí, en una crónica sí, ¿o no? No sé, te estoy preguntando. Para mí sí. La respuesta. ¿Alguien sabe cómo hago para saber que estoy en crónico? Puede ser IgG, pero del antígeno del core, digamos. No sé, se hacen IgG de superficie también. Solo lo vi en el del core. Sí, se hace IgG de superficie. En el Robbins dice que la presencia de un portador crónico se define con la presencia en suero del anticuerpo antígeno S, o sea, antisuperficie, durante 6 meses. Profe, y si el del core, digamos, va a estar toda la vida, eso no significa que tipo puede ser crónico eso. Está bien, pero yo les pregunto. Paciente, agarremos, les vuelvo a compartir la pantalla esta del agudo y analicemos la respuesta que ustedes me dieron. Yo agarro a esta persona acá, dentro de 10 años, ¿ok? Y voy a tener anticore total positivo y anti-S positivo. ¿Está en crónico? La infección en ese caso está controlada, ¿verdad? Ok, entonces tiene hepatitis B crónica. Y no. No, supongo que está controlada o recuperado, como creo que se podía decir, pero no es crónica. Ok, entonces el anticore positivo con anti-S positivo me descarta una hepatitis B crónica. ¿Ok? Alguien me dijo que una hepatitis B crónica es cuando tengo antígeno de superficie de más de 6 meses. Bien, ahora yo tengo un paciente que me llega hoy al consultorio y me dice, mire, me dio este resultado y me da antígeno de superficie positivo. ¿Cómo sé yo que lleva 1 mes, 2 meses, 5 o 10 meses? ¿Qué hago? ¿Lo espero 6 meses recién y le voy haciendo todos los meses para decir, bueno, a partir de ahora, pues no sé cuándo se contagió? Capaz que hace 5 años que está positivo y recién se lo hace al análisis. Entonces, ¿cómo sé yo que lleva más de 6 meses de tratamiento? Más de 6 meses de Se busca el infección. antígeno y o sea, si te da positivo es porque es crónico. Se buscan los dos antígenos. Puede ser que no tenga IgM. Para que respondo esa pregunta. Si yo te hago este antígeno acá, está en agudo y me da positivo. ¿Qué otro antígeno me decías? El de la replicación. Y acá también me da positivo y no lleva 6 meses y entonces no sé si es crónico o agudo. Claro. Está bien, en una hepatitis B crónica me puede dar los dos antígenos positivos, pero tampoco sé si lleva 6 meses o 1 mes. ¿Cómo hago para saber si lleva 6 meses o 1 mes? Pero también... Valentina, vos estabas ahí. Sí, que puede ser que no tenga IgM, o sea, si no tiene IgM es porque no era aguda, digamos. ¿Qué IgM? Pensé del core, pero no sé.
Perfecto, acá está el dibujito, fíjense. Si la IgM anticore desaparece a los 6 meses, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de que alguien tiene una hepatitis B crónica? Antígeno de superficie positivo e IgM anticore negativo. ¿Ok? Eso quiere decir que pasó más de 6 a 8 meses de la infección, por lo tanto, es una hepatitis B crónica. ¿Por qué una hepatitis B? Porque tengo antígeno de superficie positivo. ¿Qué significa que tengo antígeno de superficie positivo? Que tengo virus dentro, vivos, ¿ok? IgM anticore negativa. Eso quiere decir que pasan más de 6 meses de la enfermedad. ¿Ok? Voy a tener anticore total positivo, porque también se siguen formando los anticuerpos anticore. Bien, entonces en la hepatitis B crónica voy a tener este dibujo. ¿Ok? Que tengo antígeno de superficie positivo, la roja, anticore total positivo, la celeste, pero IgM anticore negativa. A partir de acá, el paciente está en una hepatitis B crónica. ¿Se entendió? ¿Mm? Porque tengo antígeno de superficie y anticore total, anti-IgM negativo, sí. La celeste, que sería anticore total, sería IgG. Sí, IgG. Ah, ok. ¿Está clarísimo? Nunca más van a responder huevadas si yo le pregunto cómo hago diagnóstico de hepatitis B crónica. Sí me van a responder huevadas, pero bueno, eso ya estoy acostumbrado, lo trato con mi psicóloga. No hay problema. Pero se entendió, chicos, ¿ok? Es muy importante esto porque parece tonto, pero a fin de año volvemos a repasar y volvemos a dudar. Entonces, una hepatitis B crónica es paciente con antígeno de superficie positivo y IgM anticore negativa. Eso ya me hace el diagnóstico de una hepatitis B crónica, ¿sí? Profe, te hago la última pregunta. Si está en una crónica, bueno, de esto, ¿no? ¿Por qué el antígeno E no va a estar alto si está en replicación? Ok, ahora entramos a las distintas hepatitis B crónicas que puede haber. Ah, ok. Ok, hay un montón de cronicidades posibles. Ok, entonces ahí es donde entran las distintas hepatitis B. A ver dónde estamos aquí. Camila, las preguntas 4, 5, 6 las hicieron. ¿De qué? ¿La autoevaluación? De los casos, ¿no? De los casos. No, recién ahora estamos viendo los casos. No, digo, de los casos clínicos de virología. Yo te dejé acá por cómo eran. No, terminamos hablando de los cuadros. Los modos de prevención de hepatitis B, esas cosas no tocaron. No. Ah, ok. Dice, hepatitis B se transmite por transfusión sanguínea. ¿Qué otros métodos naturales de transmisión existen? Transmisión madre-hijo, ya sea porque está en contacto con la sangre materna durante el parto o por la leche, y contacto personal, que le llama íntimo en el libro, con secreciones, ya sea saliva, secreciones vaginales, semen. Esas son otras vías. Ok. ¿Alguna más? O sea, vos dijiste contacto, cuando hablas de contacto, no sé, dijiste íntimo, ¿es sexual? Sí, decía contacto personal
íntimo, decía el libro. Pero sí, contacto sexual, semen, saliva, secreciones Bien. corporales. Por ejemplo, tomando mate me puedo contagiar hepatitis B. No. No. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo que no? ¿Eh? Esperemos que no. Bueno, Depende de cuántos mates. Sí, Depende de cuántos mates. te puede contagiar de hepatitis B tomando mate. No, depende de cuántos mates no. ¿De qué dependerá, Micaela? Del inóculo. El inóculo, ahí lo dijo Natalie. Exacto, del inóculo, exactamente. La cantidad de virus que tiene el guacho que me está pasando el mate. Digo, perdón, la persona que está compartiendo mate conmigo y que tiene hepatitis B. ¿Ok? Sí. No comparte más mate. No, me vacuno. Me vacuno contra la hepatitis B y contra el coronavirus y sigo compartiendo mate. ¿Ok? Pero siempre es del inóculo. ¿Bien? Y por eso es tan importante vacunar a todo el mundo contra la hepatitis B. Porque, ve ahí está, dice, ¿cuáles son los modos de prevención de hepatitis B? La vacunación. La vacunación, ¿qué más? Uso de métodos anticonceptivos de barrera. Bien, ¿qué más? Y para todo Y lo va que es, digamos, para ganar. personal, ¿Perdón? de que para todo, digamos, personal de salud o personas que trabajan en laboratorio, que bueno, tengan que utilizar todo lo que sería guante, camisolín, Bien, ¿qué gafas, más? eso. ¿Qué más? Los procedimientos también que se realizan en forma correcta, porque podés tener todo completo, pero si vos tampoco tenés cuidado con las cosas es lo mismo. O sea, la aguja igual puede perforar el guante directamente. ¿De qué otra forma? El cribado de la sangre, buscando el anticuerpo anticore. ¿En dónde? En los bancos de sangre, digamos. O sea, Bien. Y en el Cuidado. banco de leche también, entonces. Banco de sangre, banco de leche. ¿Y quién más? Falta uno. el esperma, en el ¿Qué? caso de donación de... No sé, se me Bueno, ocurrió. sí, vale. En lo que es inseminación artificial y esperma, de donación de óvulos y de esperma, ok. ¿Y qué más? Falta Quiero decir uno. la parte de diálisis, pero no. Sí. También hay que tener cuidado ahí. Sí, también hay que tener el mismo cuidado. Y falta una. De acuerdo a la misión que me dijeron que tiene. Y limpiar los mariscos que pueden venir de agua contaminada. No, esa era la hepatitis A. Ah, pensé que estaba Como en la hepatitis B. En la madre embarazada puede ser también por la... Control de la embarazada, exactamente. ¿Ok? Porque si yo, digamos, cuando el bebé nace lo vacuno y le hago la gamma globulina específica, el mayor riesgo es durante el trabajo de parto. ¿Ok? Así que el control de la embarazada es el otro. Bien. Entonces nunca se olviden de banco de sangre embarazada, control, digamos, de método de barrera para el contacto íntimo, sexual, evitar el mate y compartir, la vacunación, todo lo que es donación de órganos y de óvulo, esperma, etcétera, y madre-hijo. ¿Ok? Bien, bla, 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 bla. Bueno, volvamos a la hepatitis crónica. Profe, ¿te podría hacer una consulta? Sí, por supuesto. Igual es de la hepatitis autoinmune. No es infeccioso. No, sí, pero es algo personal que justo dijiste el tema del parto. ¿Una persona embarazada con hepatitis autoinmune también se lo puede transmitir al hijo o no? No, nada que ver. Nada que ver. Josh. No, porque nada, no importa. Gracias. Era miedo, gracias. No hay problema. Bueno, volvamos a hablar de hepatitis crónica. Entonces,
Hepatitis B crónica, ¿qué tipo de hepatitis B crónica puedo tener? O hagamos al revés. Yo tengo un paciente que llegó al consultorio y me dice, Doc, me hicieron este análisis, el doctor no sabe por qué me lo hizo, y me dio positivo, ¿ok? Entonces tengo antígeno en superficie positivo, y ustedes dicen, bueno, ¿qué le pido para saber si es una hepatitis B crónica? IgG del antígeno del core. O sea, le pido IgG anticore, me da positiva. Exacto. Y le digo que es crónico. No, y que no tenga IgM. Y antígeno S positivo. Entonces tengo el antígeno S positivo, ya es el que tiene, con el que viene. Esto es de la vida real de la semana pasada. Antígeno de superficie positivo, entonces le pido IgM anticore. La IgM anticore me da negativa, entonces yo ya sé que está en una hepatitis B crónica, ¿de acuerdo? Y por supuesto va a tener la IgG anticore positivo. Pero tengo IgM anticore negativo, esto me dice que es crónico. ¿Cómo lo clasifico a esta cronicidad? ¿Cómo puede ser el paciente? Puede tener una hepatitis B crónica. Y puede ser que tenga alguna hepatopatía, o sea, que tenga algún síntoma relacionado con la hepatitis, o que sea que no tenga ninguna enfermedad. Ok, puede ser sintomático con laboratorio normal, o puede ser con alteración del hepatograma. Bien, elevación de las transaminasas, fosfatas alcalinas, todo eso. Y desde el punto de vista infeccioso o microbiológico, ¿cómo pueden clasificarse? O agarremos ahí lo que dijo Nancy, Juliana. Una hepatitis B crónica con sintomatología, ¿ok? El paciente está amarillo, le duele el hígado, le palpamos el abdomen y tiene un hígado aumentado de tamaño. ¿Qué tipo de hepatitis B crónica parecería tener? Activa, se llama así, ¿no? Activa. Una hepatitis B crónica activa. ¿Cómo se define una hepatitis B crónica activa? Desde el punto de vista microbiológico. Que hay replicación en el interior de los hepatocitos. Bien, hay replicación. Y entonces, ¿qué voy a tener en el laboratorio? O sea, tenés antígeno E. Antígeno E positivo. ¿Qué más? ADN del virus. Va a tener ADN viral, es decir, si quieren decirle directamente carga viral, ¿cómo va a estar la carga viral? Alta. Alta. Acuérdense que en hepatitis uno habla de millones de copias, así se llama, ¿ok? Millones de copias por mililitro. En HIV hablamos de miles, en hepatitis B de millones, ¿ok? Bien, entonces antígeno E positivo, carga viral elevada, ¿y qué más voy a tener? ¿Antígeno de superficie? Claro, eso ya lo sabemos de entrada, porque si no, no podría hacer diagnóstico de una hepatitis B crónica. IgG anticore positivo. Voy a tener IgG anticore positiva. ¿Y qué voy a tener negativo? El IgM. Bien, voy a tener IgM anticore negativa, esa ya la sabíamos, trampa. ¿Y qué más voy a tener negativo? El anti-S. Voy a tener anti-S negativo y... ¿Alguien más dijo algo? Y el antígeno, o sea, el anticuerpo antígeno E negativo también. Perfecto, el anticuerpo anti-E negativo. Bien, entonces en hepatitis B crónica activa voy a tener antígeno de superficie positivo.
IgM anticore negativo, antígeno E positivo, carga viral elevada, anticuerpo anti-S negativo, anticuerpo anti-E negativo y bueno, no, anticuerpo anticore total positivo. ¿Bien? ¿Está clarísimo? Este paciente, si evoluciona bien, ¿qué le busco yo que aparezca primero? Puede ser lo que antes estaba negativo, que sería el anticuerpo antígeno, o sea, E, porque significaría que frenaste la replicación del virus. Perfecto. Cuando empieza a frenar la replicación del virus, va a aparecer el anticuerpo anti-E. Entonces, en este paciente que está con hepatitis B crónica activa, independientemente de la parte clínica que se va a empezar a aclarar, lo amarillo que estaba va a ir perdiéndola porque hay menor daño hepático, pero lo que yo busco desde el punto de vista del laboratorio y microbiológico es la aparición del anticuerpo anti-E. Si aparece el anticuerpo anti-E, ¿qué busco después que suceda? Después de la aparición del anticuerpo anti-E, ¿qué va a pasar? La carga viral va a disminuir. Va a disminuir la carga viral y qué busco que pase para decir que sigue teniendo buena evolución. Se encuentra el anticuerpo de superficie, el anti-S. Antes que aparezca el anticuerpo de superficie, ¿qué tiene que pasar? Negativizar el antígeno, ¿eh? Negativizar el antígeno E. O sea, después de que aparezca el anticuerpo E, va a disminuir la carga viral. Después que disminuya la carga viral, tengo que buscar que negativice el antígeno E. Bien, entonces este paciente que anda bien, después de tener toda esa crónica activa, aparece el anticuerpo anti-E, genial, disminuye la carga viral, genial, desaparece el antígeno E, genial. ¿Qué busco ahora que pase? Vamos, se nos muere el paciente. Profe, cuando pasa todo eso, ¿sería que está inactiva? Y se va frenando, todavía no está inactiva. Uno de los anticuerpos, que no sé si anoté mal, que teníamos negativos en la activa, que sería el anticuerpo contra el antígeno de superficie, también buscaría que ahora, digamos, aparezca anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero ¿qué tiene que pasar antes de que aparezca el anticuerpo antisuperficie? El antígeno de superficie se me tendría que hacer negativo antes. Tiene que negativizar el antígeno de superficie. Acuérdense que mientras yo tenga antígeno de superficie positivo, nunca voy a tener anticuerpo antisuperficie positivo. Entonces, lo primero que busco es que negativice el antígeno de superficie. ¿Ok? Una vez que negativice el antígeno de superficie... ¿Cómo se negativizaría ese de superficie? Y la semana pasada te dio positivo y esta semana te da negativo. No, yo sé, pero pensé que se negativizaba cuando tenías el anticuerpo. No, sí, pero de vuelta es lo mismo que hablamos en la aguda, Valentina. Mientras vos tengas antígeno de superficie, aunque estés formando anticuerpos antisuperficie, quedan bloqueados, entonces no los detectas, ¿ok? Llega un punto en el que lo primero que va a pasar es que va a dejar de detectar el antígeno de superficie, porque ya no hay producción nueva y están bloqueados por los anticuerpos antisuperficie. Y como se siguen formando anticuerpos antisuperficie, a pesar de que ya negativizó el antígeno de superficie, después de un periodo de ventana te va a aparecer el anticuerpo antisuperficie. Pasa lo mismo. Esta evolución de una hepatitis B crónica, hoy la conseguimos, podemos llegar a encontrarla con los tratamientos. Antes era imposible que un paciente con hepatitis B crónica negativice el antígeno de superficie. Hoy con los tratamientos podemos llegar a lograrlo, ¿ok? Y esta es la forma de que uno lo sigue. Entonces, paciente con todo completo, hago el diagnóstico de hepatitis B crónica activa. En ese paciente se indica un tratamiento antiviral. Y lo que yo busco es, primero, que frene la replicación, que empiece a frenar la replicación. Entonces, anote. Lo primero que busco es el anticuerpo anti-E.
Una vez que aparece el anticuerpo anti-E, empieza a frenar la replicación, disminuye la carga viral. Disminuye la carga viral, que aspiro, sueño que desaparezca el antígeno E. Entonces, una vez que desapareció el antígeno E, ¿qué busco? Que desaparezca el antígeno S, y una vez que desapareció el antígeno S, ¿qué busco? Que aparezca el anticuerpo anti-S. Por ejemplo, los pacientes con HIV y con hepatitis B, muchas veces, o sea, yo he logrado eso porque incluso en algún paciente tuve que negativizó el antígeno de superficie, pero nunca aparecían los anticuerpos antisuperficie. Entonces ese paciente, después de mucho tiempo, lo vacuné. Entonces al vacunarlo le generé un estímulo extra a su sistema inmune y ahí aparecieron los anticuerpos antisuperficie. ¿Se entiende? Entonces eso es la evolución de una hepatitis B crónica activa que puede llevar a la curación. O, perdón, no se dice curación, al control o a la recuperación de una hepatitis B. ¿Ok? ¿Qué otra forma de hepatitis B crónica puedo tener? Persistente. Bueno, ¿cómo sería una hepatitis B crónica persistente? Puede ser que los síntomas, la bioquímica y la serología nunca baje, está todo el tiempo, bueno, no sé, no hay recuperación, digamos. ¿Y cuál es la diferencia con una activa? Que no disminuye el antígeno E de replicación. ¿Puede ser? A ver, otra No opinión. estoy segura. Puede ser que hay momentos que no se replica, pero puede volver a replicar después o algo así. Puede ser. Que la carga viral nunca llega a ser, digamos, tan disminuida por ahí como en la crónica activa. Más bien al revés. En la persistente lo que hay es, digamos, una carga viral intermedia, no es muy alta, no hay mucho daño hepático, hay una replicación controlada. En general tienen antígeno E positivo y tienen anticuerpo anti-E positivo, pero ninguno de los dos vence, digamos. Siempre hay una replicación baja, hay carga viral persistente, hay poco daño hepático, eso es lo que sería una hepatitis B crónica persistente. ¿Y qué otra forma de hepatitis B crónica conocen? Ahora se corta. Perdón, ¿el antígeno E y C estaban en la persistente entonces? El antígeno E puede estar positivo y el anticuerpo E puede estar positivo. ¿Ok? Bien, ¿y qué otra forma de hepatitis B crónica hay? Bueno, no sé si es crónica, pero lo de portador asintomático. Bien, ¿cómo sería un portador asintomático? IgG tanto para el antígeno S como para el antígeno C, o sea, el del core. El antígeno del core nunca lo vamos a encontrar. Perdón, pero los anticuerpos. O sea, los anticuerpos anti-antígeno S y anti-antígeno del core. La IgG. Bien, si es una hepatitis B crónica, tengo antígeno de superficie positivo, por lo tanto no puedo tener anticuerpo antisuperficie positivo. ¿Ok? Entonces, Como profe va de vuelta. Si es una hepatitis crónica,
Ok, Micaela, ¿qué preguntabas? De que justo se me cortó y no había alcanzado a notar que habías dicho que la persistente entonces no había tanto daño hepático, que me podía dar el anticuerpo y el antígeno E positivo y una cosita más. Eso te iba a preguntar porque justo se me cortó. Cargas virales, valores intermedios. Ah, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿cómo es entonces una hepatitis B crónica en estado de portador? Joaquín te decía, siempre que voy a hablar de una hepatitis B crónica, es una hepatitis B que tiene antígeno en superficie positivo. Eso, cuando voy a hablar de antígeno en superficie positivo, ya te bloquea que tengas anticuerpos de superficie simultáneo. Nunca, jamás nombres juntos el antígeno en superficie y los anticuerpos antisuperficie. Nunca pueden estar juntos. ¿Ok? Entonces, eso es un error que es fácilmente detectable y ahí se te bloquea cualquier discurso que hagas. Entonces, el antígeno de superficie en ninguna circunstancia puede estar simultáneamente con el anticuerpo antisuperficie. Y si yo te hablo de hepatitis B crónica, significa antígeno de superficie positivo. Y eso automáticamente quiere decir que el anticuerpo antisuperficie es negativo. Entonces, ni lo nombres. ¿Ok? El portador, se los dicto, pues ya son las 4 menos 5. El portador es un paciente con asintomático, número 1, con antígeno de superficie positivo, IgM anticore negativa, va a tener IgG o anticuerpos totales anticore positivos, va a tener antígeno E negativo, anticuerpo anti-E positivo y carga viral baja, menor a 2000. Eso es un estado de portador. Bien, este paciente puede derivar hacia una activa si el antígeno E logra reactivarse y por lo tanto iniciar la replicación. Puede mantenerse en estado de portador eterno, con baja carga viral, por lo tanto es bajamente infeccioso y no va a tener nunca daño hepático. Este paciente lo detectás si lo buscas, porque no va a tener casi nunca clínica. Y muy raramente puede ir a la curación espontánea. Que pueda haber estado en un estado de portador por algún compromiso inmunológico que lo supera y logra revertir esa situación de portador. ¿Ok? Entonces el portador es antígeno de superficie positivo, IgM anticore negativa, IgG anticore positivo, antígeno E negativo, anticuerpo anti-E positivo y baja carga viral. Esas son las posibilidades de una hepatitis B crónica. Profe, última, ¿puede ser que en los niños sean mayormente, o sea, no mayormente, pero son más portadores que los mayores? O sea, pueden contagiar más cuando son portadores que cuando es adulto. Eso lo leí y no sé por qué será. O sea, los niños que se contagian en periparto, que se contagian en el momento del parto de su mamá, el 90% si no llevan tratamiento se transforman, hacen hepatitis B crónica. ¿Ok? Y tienen altas chances de hacer hepatomas en la adolescencia. Ese es el problema de los niños. Entonces, digamos, son crónicos. Un paciente adulto que se contagia en hepatitis B tiene menos del 20% de chance de transformar su hepatitis en una hepatitis crónica. En cambio, los niños es arriba del 90% de la chance de transformarse en hepatitis crónica. ¿Entiende? Esa es la diferencia que tenés que tener, digamos, tajante entre un adulto y un niño. El niño que se contagia fuera del parto, por lo que sea, tiene una evolución similar al adulto, si se contagia más allá de los 2 años. ¿Okay? Gracias, profe. Ahí les comparto pantalla.
Hagamos este cuadrito, a ver. El primer cuadro, el de acá arriba, es una hepatitis B aguda, correspondiente a marcadores cerebrales que indican antígeno de superficie positivo, anticore positivo, antígeno E positivo, anticuerpo anti-E negativo. Este anticuerpo contra la hepatitis D de dedo negativa. ¿En qué estado está acá el paciente? Yo le puse replicación, pero no estoy segura. Porque por el anticor no estoy segura. Pero no sé. Puede ser aguda, porque yo puse aguda también porque el anticore es positivo. Es aguda. Ese dato ya te lo puse, mira. Es una hepatitis B aguda. No sé, el paciente está amarillo patito. ¿Activa? ¿Aguda activa? Está bien, exacto. Es una aguda con replicación. Perfecto. Estamos en la etapa activa de una hepatitis B aguda. El segundo renglón dice antígeno de superficie positivo, anticore positivo, antígeno E negativo, anticuerpo anti-E positivo y anti-D negativo. ¿Ese sería el portador asintomático, profe? Estamos hablando de una hepatitis aguda, no existen portadores de hepatitis aguda. ¿Ok? Yo le puse periodo de ventana, pero no sé. El periodo de ventana dijimos que es lo que no... Sí, es que todavía no ¿Paciente convaleciente? O sea, como en camino, porque no está replicando. Cuénteme qué pasa en este paciente. ¿Qué pasó? ¿Está controlando? Porque, o sea, está el de replicación, el antígeno de replicación está negativo. Bien, entonces dejó de replicar, ¿ok? Entonces está controlando la enfermedad. No, pero el antígeno está positivo. El antígeno en superficie está positivo, pero el antígeno E está negativo. Y el anticuerpo anti-E está positivo. Están en el segundo, ¿no? Sí, paró de replicar. Perdón. Paró de replicar. Lo más probable es que no vuelva a replicar nunca. ¿Ok? Entonces, ¿qué espero de este paciente? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar? Y se está mejorando. Hacia la curación. Ah, bueno, eso ya sé, pero ¿qué es lo que busco? Que desarrolle anticuerpos antisuperficie. Que disminuya la carga viral también. ¿Usted me da permiso para matar a Joaquín Alarcón? No. Que negativice el antígeno de la curación. No dijo la curación recién. Que negativice primero el antígeno de superficie. Eso busca Joaquín. Que negativice el antígeno de superficie. ¿Ok? Una vez que negativice el antígeno de superficie, voy a buscar que aparezcan los anticuerpos antisuperficie. ¿Ok? Entonces este paciente del segundo renglón frenó la replicación. ¿Ok? Entonces sigue con antígeno de superficie, es decir, todavía tengo virus, pero frenó la replicación. Espero que negativice el antígeno de superficie y después buscaré el anticuerpo antisuperficie. ¿Ok? Los últimos dos no le demora. Vamos al otro cuadro, el hepatitis B crónica. ¿Por qué sé crónico? ¿Por qué sé que es crónico? Porque tiene la IgM anticore negativa y el antígeno de superficie positivo. Muy bien. Me salvaste de la tarde, gracias. Ok, este paciente dice antígeno E positivo, anticuerpo anti-E negativo y carga viral positiva. ¿Cuál era de estas? ¿Cuál crónica era esta? Activa. Bien, hepatitis B crónica activa. Antígeno E positivo, anticuerpo anti-E negativo y carga viral baja o negativa. ¿Qué espero de este paciente? Asintomático. No, portador no puede ser. Porque tiene positivo el E. No puede ser asintomático en ese caso. Persistente. Bueno, ¿qué espero que este paciente haga si tiene ya una carga viral baja? Que se negativice el antígeno E. ¿Y antes de eso?
y que se positivice el anticuerpo contra el antígeno E. Bien, entonces esto voy a esperar que se positivice el anticuerpo anti-E, ¿ok? Este no le den bola. El cuarto, antígeno E negativo, anticuerpo anti-E positivo y carga viral negativa. ¿Qué busco de este paciente? No busco nada, ya está. Como ando a la casa, que voy de alta. Negativizar el antígeno de superficie. Y Bien. después la aparición del cuerpo. Busco que negativice el antígeno de superficie, ¿ok? Soñando que en algún momento termine de controlar su infección crónica, ¿ok? Bien, y una vez que negativice el antígeno de superficie, ¿qué voy a buscar, Joaquín Alarcón? Que suban los antígenos de superficie, los anticuerpos anti. Bien, ok, una vez que negativice el antígeno de superficie, busco que positivice el anticuerpo antisuperficie. Genial. ¿Vieron que todos aprendemos? Ok. Bueno, ¿alguna duda? Hagamos lo siguiente, el jueves lean el caso que les pasé por el WhatsApp. Así lo trabajamos a esos el jueves, ¿ok? Y el martes seguimos con los siguientes casos que aparecen acá de rubiola y HIV. Dale. ¿Con rubiola seguimos o nos vamos a saltear algunos para... No, pues el jueves vamos a terminar, quiero que le quede recontra claro hepatitis, así que lo trabajamos al caso clínico que nos va a llevar toda la clase. Y el martes próximo hacemos estas preguntas de rubiola y hepatitis HIV. ¿Vale? Dale. Gracias, profe. Bueno. Perdón, la parte anterior entonces eran crónicas activas o puede algunas ser... ¿Cuál? Los que vimos recién, ¿serían activas? O sea, crónicas activas. No, las que son activas, las que siguen con antígeno E positivo. Ah, bien. Si tenés antígeno E negativo, ya no podés decir que es una crónica activa. Puede ser un persistente, o en periodo de curación, o en periodo de control, o en... ¿Ok? Pero no, si es activa, tenés antígeno E positivo y carga viral elevada. Claro. ¿Ok? Bueno, chao chicos, buen fin de... no, buen fin de... Ya no lo quería ver más. Yo ya quiero que sea el fin de semana. No, profe.